Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por su canal de Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por un nuevo despertar, por un nuevo amanecer, por permitirnos respirar, andar, movernos, pensar, trabajar y bueno, hacer todas las cosas que normalmente hacemos, porque todo lo que hacemos y todo lo que somos lo somos por su gracia y por su misericordia que nos ha tenido en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su abundante gracia, porque como está escrito, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias porque por su gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la salvación es un don de Dios de principio a fin. Le damos muchas gracias a Dios por todas estas cosas en Cristo Jesús, y la gloria sea para Él y para su Cordero que están en el trono. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a estar el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 10. Vamos a estar en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6. Recordemos que venimos de unos pasajes, ¿verdad? Venimos de ver la sanidad del ciego de nacimiento, ¿verdad? La cual mi Señor Jesús hizo de una manera peculiar, poco común. Él le untó, escupió barro y le untó ese barro al ciego en sus ojos y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Al hacer esto, ciego de nacimiento quedó sanado por completo de la vista, gloria a Dios, porque Él hace su obra como Él quiere. Como lo dijimos en los videos anteriores, ciertamente mi Señor Jesús le pudo haber dicho a ese ciego, ve o abre los ojos y ve, y él lo hubiera visto, pero bueno, al Dios nuestro, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le plació que el Hijo sanará a ese hombre de esa manera tan peculiar. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, porque reconocemos que Dios es soberano y que Dios hace como quiere, con quien quiere y donde quiere y cuando quiere. Dios es soberano, hermano. Así que nadie le puede decir a Dios por qué hace esto así o por qué no hace esto así. Simplemente hay que aceptar y darle gloria por su buena, agradable y perfecta voluntad, ¿ok? Luego vimos el comportamiento de los fariseos. Luego vimos cómo interrogan a este joven que recibió la sanidad o a este hombre que recibió la sanidad, cómo los fariseos lo interrogan, ¿verdad? Hasta el punto de llamar a sus padres para corroborar si este hombre había sido, ¿verdad?, ciego de nacimiento. Y muchos judíos había diserción entre ellos. Uno decía, sí, este es el ciego que mendigaba. Otros decían, no, este no es, se parece. Había diserción entre la gente, ¿verdad?, que lo conocía. Los fariseos llegaron hasta el punto de llamar a sus padres para corroborar si efectivamente este hombre había sido ciego de nacimiento. A los que los padres responden, ciertamente sabemos que este es nuestro hijo y que ha nacido ciego. O sea, los padres estaban corroborando que sí, ese era el hijo de ellos y que efectivamente había nacido ciego de nacimiento. Y también le dice, pero ¿quién lo sanó o cómo lo sanaron? Eso ya no lo sabemos. Pregúntale a él, ya él tiene edad, él te puede responder. Le dijeron esto porque los fariseos habían dicho, digamos, declarado
que si alguien decía que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por esto los padres, temiendo ser expulsados de la sinagoga, dijeron, pregúntale a él tiene edad para contestar, él te dirá cómo fueron las cosas. Parafraseando un poco el texto. Bueno, y llegamos a la parte que vimos en estos días de la ceguera espiritual. Sabemos que estos hombres no creían en los milagros de Cristo, ni creían en Cristo, ¿verdad? Porque eran ciegos espiritualmente, hermanos. Y así como estos fariseos, éramos todos antes de llegar a Cristo, antes de ser iluminados por el Espíritu Santo, antes de tener fe salvadora. Todos estábamos no solamente ciegos espirituales, sino muertos espiritualmente. Y bueno, Dios por medio de su Espíritu Santo, por su pura gracia, Él nos da vida con Cristo y Él nos hace creer en Cristo, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por esto. Ahora vamos a entrar en el pasaje de hoy, ¿verdad? Que es, como ya les comenté, Juan capítulo 10 del 1 al 6. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellos y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocerán la voz de los extraños. Esa alegoría le dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía, ¿ok? Como cosa rara, hermano, los fariseos nunca entendían lo que mi Señor Jesús decía, porque siempre lo querían entender naturalmente, terrenalmente, carnalmente hablando, y no podían entenderlo, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con esta parábola. El versículo 1 dice, de cierto os digo. Recuerden que cada vez que mi Señor Jesús dice de cierto os digo, es porque acto siguiente va a decir algo muy importante. Por eso es que hace énfasis y lo dice dos veces, de cierto os digo. Porque es muy importante y es importante lo que Él va a comenzar a decir, ¿ok? El que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok, él les está explicando. Miren, el ladrón él le está dando características, ¿verdad? De aquellos que no son, digamos así, aquellos que no son obreros, verdaderos obreros o verdaderos pastores o verdaderos siervos de Dios. ¿Qué le dice él? Aquel que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Okay. El ladrón y el salteador tienen como característica, digámoslo así, que no tienen la autoridad de Dios, que no tienen el aval de Dios, que no tienen el respaldo de Dios para guiar a las ovejas. Podemos llevar esto a decir que no han sido llamados por Dios, digámoslo de esta forma, al pastorado. El pastorado, cualquier don que da Dios, ¿verdad? Cualquier don del Espíritu Santo es dado por el Espíritu Santo. Es dado por Dios. Dios es el que da los dones, los talentos. Él es el que hace el llamado. Y aquí
la palabra nos está diciendo que lo que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo. Más adelante vamos a ver que Cristo es la puerta. El que no entra por Cristo, o sea, que no tiene la autoridad de Cristo, el que no ha recibido esa autoridad de Dios, ese don de Dios, para pastorear, para guiar a las ovejas, para apacentarlas, para, para cuidarlas, ¿verdad? Hace dos cosas. Él entra a redil por otra parte. O sea, él no entra por la puerta. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero aquí nos están dando características de aquellos que no son verdaderos pastores. Fíjense bien, entra por la puerta del redil. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Y qué dice de esto? Que son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Todo el que está llamado verdaderamente por Dios para un pastorado, para ejercer algún ministerio, todo el que no sea autonombrado pastor, ¿verdad? Entra por la puerta que es Cristo. No se autodenomina pastor, no se autodenomina profeta, no se autodenomina apóstol y no entra por, digamos, por lugares secundarios. No dice, no, de repente mucho en la actualidad dicen, no, yo soy pastor porque yo sé mucho y vienen y montan una iglesia en su casa o sea, y eso lo hacen ellos porque a ellos les nació, pero no porque tuvieron un llamado a ser pastor. Y luego, bueno, de ahí salen mucha mala doctrina, muchas cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos describe aquí que son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta que el pastor debe entrar. ¿Por qué puerta debemos entrar? Por Cristo. Cristo es la puerta. Y si Cristo nos llama al pastorado, Él nos va a capacitar para el pastorado. Si Cristo nos llama, digámoslo así, para cualquiera de sus ministerios, el mismo Cristo va a capacitar a esa persona para que pueda ejercer el ministerio, de manera que glorifica a Dios y edifica la iglesia, ¿ok? Entonces es muy importante. Ya sabemos que no entra por la puerta, que es Cristo, por la puerta del redil, sino que busca otra entrada, sino que busca una forma secundaria para entrar. No es un buen pastor, sino es un salteador y un ladrón. Aquí Jesús le estaba hablando a los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos, bueno, tenían mucha letra, mucho conocimiento, pero vano, ¿verdad? Porque no creían en Cristo. Y los fariseos estaban buscando, por así decirlo, ellos eran estos que estaban buscando otro medio o otra entrada al redil, que no era Cristo. Entonces ellos no eran verdaderos pastores de ovejas, sino que ellos eran salteadores y ladrones, porque la puerta que Dios ha establecido para entrar al redil de Dios, Él es la puerta para entrar al redil de Dios. Esa puerta es Cristo. No hay otra puerta. El cristianismo verdadero es, digámoslo así, exclusivo. La única puerta es Cristo. El único camino es Cristo. La única verdad es Cristo. El único que liberta es Cristo. Entonces, el verdadero evangelio, hermanos y amigos, es exclusivo, ¿ok? Entonces, si ellos no procuraban, ¿verdad?, entrar por esa puerta, significaba que ellos no eran pastores. O sea, que ellos no tenían lo que se necesitaba para guiar al pueblo de Israel. Ellos eran ladrones y salteadores, porque procuraban entrar por otra parte al redil, ¿verdad?
Fíjense bien, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, más el pastor, ¿verdad? Entra por la puerta, más los que son llamados por Dios a ser pastores, no se autodenominan pastores, no se autodenominan apóstoles. Jesús los proclama pastores, Jesús le da el don, la capacidad, la virtud para guiar a sus ovejas. Jesús capacita a esas personas para que ellos sean pastores y ellos entran por la puerta del redil, que es Cristo. La clave es entrar por la puerta. El que busca otro medio, otro camino, otra manera para ser pastor, bueno, ya sabemos que es ladrón y salteador. Pero el verdadero pastor entra por la puerta principal, entra por la puerta que Dios ha establecido, que es Jesucristo. Entra por esa puerta. Y vamos a ver qué dice el versículo 3. A este abre portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Fíjense bien. A este conoce portero. O sea, el pastor, es que el pastor verdaderamente, como en el caso de Cristo, es conocido por los, digámoslo así, para ponernos en términos de la parábola, es conocido por los demás trabajadores, es conocido por ellos, y a este le abre el portero, ¿ok? Y después dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Fíjense bien, y las ovejas oyen su voz y las llaman por nombre. Quiere decir que las ovejas reconocen la voz de este pastor, reconocen la voz del pastor verdadero, reconocen la voz del buen pastor, porque conocen su voz, o sea, le conocen a él y por eso reconocen su voz. Y dice después que él las llama por nombre, quiere decir que no solamente las ovejas y el portero reconocen al pastor, ¿verdad? Que entra por la puerta, sino que también este pastor conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Las ovejas tienen una particularidad que vamos a ver un poquito más adelante en los versículos que vienen, que las ovejas solamente oyen a un pastor, un redil y un solo pastor. Una oveja no escucha ni a dos, ni a tres, ni a cuatro pastores. Una oveja solo oye la voz de su pastor. ¿Ok? Como vamos a ver en los versículos que siguen. Como vemos aquí, el pastor verdadero, buen pastor, es conocido tanto por los obreros como por sus ovejas que reconocen su voz, pero además él también conoce sus ovejas. ¿Okay? Versículo 4. Cuando la ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjense, cuando el pastor saca las ovejas, cuando el pastor ha sacado a las ovejas, ¿verdad?, del redil, las ovejas que son de él, que le pertenecen a él, le siguen porque él va delante de ellas. Entonces, es muy importante, hermano, porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Las ovejas van delante de él y le siguen porque le reconocen su voz. Y muchas veces pasa con nosotros los hijos de Dios que podemos identificar si la persona que nos habla viene de parte de Dios, si la persona que nos habla nos está hablando la verdad de Dios, y nosotros a ese pastor que Dios ha establecido, a ese escuchamos. Reconocemos la voz del buen pastor, reconocemos la voz de Cristo,
saliendo por la boca de ese hombre. Reconocemos que el Espíritu Santo lo está guiando y que Él está hablando de parte del Señor. Reconocemos la voz de mi Señor Jesucristo por medio de sus siervos, los pastores que Él ha establecido, ¿verdad? Las ovejas reconocen al pastor por su voz, reconocen su voz, Él va delante de ellas y ellas le siguen. Si nosotros somos ovejas de Dios, ¿verdad? Ovejas del redil de Dios, cuando escuchemos la voz del pastor, cuando escuchemos la voz de Jesús, cuando escuchemos la voz del Padre que le envió, lo vamos a seguir. ¿Qué pasaba con estos fariseos que estaban ciegos espiritualmente? Como ya lo vimos, estos fariseos no eran ovejas. Ellos no eran ovejas del redil de Dios, ellos eran cabras. Por eso que ellos no podían escuchar la voz de Jesús. Por eso ellos no podían reconocer la voz de Jesús. Como mi Señor Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, le dice mi Señor Jesús a los fariseos. Y después le dice, ustedes no escuchan mi voz porque no son de Dios. Y aquí está claro que mi Señor Jesús le está diciendo, ustedes no me siguen, ustedes no me creen, ustedes no oyen mi voz porque sencillamente no son de mis ovejas. Ustedes no pertenecen al redil de Dios. Ustedes no son ovejas. Ustedes no son ovejas del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Dios, el Dios de Israel. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, pero ellos, los fariseos y muchos del pueblo de Israel, no reconocían la voz de Jesús. Entonces, si ellos no reconocían a Jesús como ese pastor que entra por la puerta, que es conocido por los trabajadores, que podemos decir los profetas, por decirles algo. Si ellos no reconocían al buen pastor, ¿verdad? Que todos los profetas, hasta Juan el Bautista, que fue el último, anunciaron, y ellos no escuchaban la voz de ese pastor, era porque ellos no eran ovejas de ese pastor. Sencillamente no eran ovejas del prado de Dios, no eran ovejas del redil de Dios, y por ende no reconocían la voz del pastor. Jesús les hablaba y les decía la verdad de parte de Dios, e inclusive hacía señales, prodigios maravillosos, y ellos no reconocían a Jesús. ¿Por qué no reconocían a Jesús? Porque no eran sus ovejas. Así de sencillo. Cuando Jesús llama, por ejemplo, a Mateo, el recaudador de impuestos, Mateo, Jesús no tiene la necesidad de hacer ningún milagro para que Mateo crea en él. Jesús no le hace ningún milagro prodigioso a Mateo y lo maravilla con, no sé, con algún portento milagroso, no. Él le habla en parábolas y luego le dice a Mateo, Mateo, sígueme. Y Mateo dejó de recaudar impuestos para seguir al Rey de Reyes y Señores de Señores. Mateo dejó de ganar ganancias en esta tierra para ganar ganancias en el cielo. Entonces, lo que le quiero decir, las ovejas no necesitamos muchas veces un milagro muy portentoso para seguir al pastor. Las ovejas reconocemos que Él es el pastor, reconocemos que Él es enviado por Dios, reconocemos que Él es la puerta para entrar al redil. Porque fíjense bien, vamos un momento al versículo 1 dice, entrar por la puerta en el redil de las ovejas. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces,
las ovejas de Dios, ¿verdad? Como vamos a ver en un instante, no reconocen ni a los ladrones ni a los salteadores. No los siguen, no les creen, no tienen comunión con ellos. Hay algo, hermano. El ladrón y el salteador no se va a preocupar por la oveja. Cuando el ladrón o el salteador vean que las ovejas están en peligro, los primeros que van a salir huyendo son el ladrón y el salteador. El buen pastor, que es mi Señor Jesús, es el que da su vida por las ovejas, como vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante, hermanos y amigos, saber esto, que las ovejas de Dios no reconocen a los extraños. Y que si no reconocemos al pastor, a que entró por la puerta, a que los trabajadores, ponemos el caso, los profetas y las ovejas reconocen, hay algo malo en nosotros, hermanos y amigos. Lo malo es que estas personas que no reconocen a Cristo como su pastor, que no creen en Él como su Señor, que no tienen fe en Él como su Salvador, como el caso de estos fariseos, simplemente y llanamente no son ovejas de redil de Dios. Porque si fueran ovejas, reconocerían la voz del pastor. Si fueran ovejas, reconocería a aquel que entró por la puerta. Si fueran ovejas, reconocerían como los obreros aquel que es sobre todo al buen pastor, al pastor de redil. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Los fariseos no pueden reconocer a mi Señor, como ya creo que lo vimos, porque no son de Dios y porque no son ovejas de Dios. O sea, ni Jesús los conoce a ellos, ni ellos conocen a Jesús, y por ende no pueden entrar a la ley de Dios. Es como uno de los pasajes más fuertes que hay en la Biblia, que dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, para hacer un poco el texto. Y ¿qué le dice Dios, nuestro Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Ahí hay un problema grande. Porque ¿cómo puede ser que un pastor, llámese pastor, apóstol o profeta, como se quiera llamar, que está haciendo la obra del Señor, supuestamente el Señor le diga: yo nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad? Eso es un problema grande, hermano, porque ¿qué quiere decir eso? Que esos pastores o profetas o apóstoles, ¿verdad?, se autonominaron ellos de esa forma. El Señor dice: yo nunca os conocí. El Señor no le dice: no, yo lo conocí, pero ustedes hicieron lo malo y por eso yo lo deseché. No. El Señor dice: yo nunca os conocí. Y si nunca los conoció, quiere decir que nunca fueron de Él. Nunca tuvieron coinonía, comunión con Dios. Nunca se relacionaron verdaderamente con Dios por la fe que en Cristo Jesús. Entonces, ellos nunca fueron de Dios, de Dios. Ellos, tal vez en la carne y por sus medios, y entraron por otra parte, ¿verdad?, a redil, que no era Cristo, que no era la puerta, ¿verdad? Y Dios se lo dice: yo nunca os conocí. O sea, yo no les di autoridad a ustedes para pastorear. Yo no les daba autoridad a ustedes para hacer milagros. Yo no les daba autoridad a ustedes para echar fuera demonios. Ustedes están por su cuenta prácticamente, le dice el Señor. Porque yo nunca os conocí. Entonces, esa es la cuestión. El que no cree en Cristo, que es la puerta, y el que no entre por Él, y el que no tiene ese don de Dios, no puede ejercer el ministerio de pastorado,
Y las personas que no oyen la voz de Cristo, las personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador y que han endurecido su corazón al Evangelio, ¿verdad? Puede ser, hermano, y es muy probable que es porque no sean ovejas del Señor. Y al no ser ovejas del Señor, al no reconocer al buen pastor, al no reconocer la voz de él, al no seguirlo, porque él va delante de ellas, ¿verdad? Y ellas le conocen su voz. Y al no ser conocidos por él, ¿verdad? Puede ser, hermanos y amigos, que nunca hayan sido del Señor y que no sean parte del redil de Dios. Fíjate que el versículo 4 nos dice, y cuando ha sacado todas las ovejas propias, porque son ovejas de él, le pertenecen a él, fueron dadas por el Padre. Más adelante vamos a ver que dice el Padre que me las dio, mayor que todos ellos. Entonces son ovejas que le pertenecen a él. Él las conoce por nombre. Ella reconoce su voz. Y van. Y él va delante de ellas, ¿ok? Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es muy importante, hermano. Las ovejas de Dios solo reconocemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Solo reconocemos la voz del Dios que lo envió. Quiere decir que si alguien viene a echarnos cuento, a hablarnos de otra cosa, de otro evangelio, recuerden que dice la palabra, todo aquel que predica otro evangelio diferente a este, ya sea hombre o ángel, se ha llamado anatema, que es maldito por Dios, ¿verdad? Entonces las ovejas de Dios tienen ese discernimiento, tienen esa capacidad o virtud, ¿verdad? De reconocer y de seguir solamente a un pastor, como las ovejas animales, ¿verdad? Como los animales, como las ovejas. Las ovejas solamente siguen y escuchan a un pastor. Bueno, así es el pueblo de Dios. Solamente somos como ovejas porque solamente seguimos a un pastor y solamente reconocemos la voz de nuestro pastor. Entonces, el ser ovejas de Cristo nos puede evitar y nos va a evitar y va a ser una protección para que el Hijo de Dios y el siervo de Dios no sean engañados por falsa doctrina. El que no es hijo de Dios, el que no es oveja del redil de Dios, va a escuchar la voz de muchos que no vienen de parte de Dios, de muchos que son salteadores y ladrones, de muchos que no han entrado por la puerta que es Cristo Jesús, de muchos que se han autoproclamado pastores, apóstoles, profetas. Van a escuchar la voz de ellos porque no son verdaderamente de Cristo. Si fueran de Cristo, solamente escucharían la voz del Señor, hablando a través de sus pastores, de los que eran ungidos, de los que entraron por la puerta, de los que no tomaron un atajo o se autoproclamaron apóstoles o profetas o pastores, porque a ellos les nació un día. No. Entonces el ser oveja de Cristo, ¿verdad? El reconocer verdaderamente la voz del pastor, no de los ladrones ni de los salteadores. Hay que tener cuidado. Los salteadores y los ladrones solamente los reconocen las que no son ovejas. Las que no son ovejas del Señor, eso sí se van con cualquiera. Con cualquiera que les hable bonito, con cualquiera que les endulce el oído, con cualquiera que les digan lo que ellos quieren escuchar. Con eso ellos se van rapidito, porque no son
ovejas de redil de Dios. Si fueran ovejas de redil de Dios, solamente la voz del buen pastor, del Hijo de Dios, la voz de Dios escucharía. Entonces, el reconocer la voz de Cristo y únicamente la voz de Cristo va a evitar que las ovejas sean guiadas por los ladrones y los salteadores, por falsos maestros, por falsos profetas que se levantan y se seguirán levantando hasta que Cristo venga. Ok, entonces el reconocer la voz de nuestro Señor es muy importante, porque fíjense que dice, más al extraño no seguirán, quien las ovejas, las que han seguido a Cristo, las que Cristo va delante de ellas, las que son propias de Él, ¿verdad? Que le pertenecen a Él porque le fueron dadas a Él por el Padre. Como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si Dios quiere y lo permite, esas no van a reconocer la voz de otro pastor. No van a reconocer la voz de otro. Porque como lo dijimos al principio, el que no entra por la puerta, que es Cristo, ese es el ladrón y salteador. El que viene y se autoproclama un día pastor y el otro día apóstol y el otro día profeta, ese es ladrón y salteador. Porque no ha entrado por la puerta que es Cristo. Y si las personas le siguen a esa persona, quiere decir que ellas no son ovejas del redil de Dios. Porque las ovejas de Dios, como vemos aquí en el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no le conocerán su voz, no conocerán la voz de los extraños. Fíjense lo que hace una verdadera oveja del redil de Dios. Las ovejas del redil de Dios huyen de los falsos maestros, huyen de los falsos apóstoles, huyen de los falsos profetas. ¿Y por qué huyen de ellos? Porque no conocen su voz. No le reconocen, no conocen su voz. Al no reconocer la voz de Cristo saliendo de esa persona, ellos huyen de ahí porque allí no está su buen pastor. Porque esa persona que está hablando no está hablando con la autoridad de Cristo. Está hablando posiblemente con la autoridad que él mismo se da. Que él mismo se autoimpone. Entonces, esa es la cuestión. Las ovejas de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, siguen solamente al pastor, al buen pastor. Más a los otros no les siguen. ¿Cuáles son los otros? Los falsos profetas, maestros y apóstoles. ¿Por qué? Porque esos son salteadores y ladrones. ¿Y por qué no les siguen? Porque no reconocen su voz. No reconocen su voz. No conocen la voz de los extraños. No reconocen la voz de los extraños. No reconocen la voz de aquellos que no han pasado por la puerta que Cristo. No reconocen la voz de aquellos que se han autoimpuesto un título o cargo dentro de la iglesia. A eso no lo reconocen. Solamente las ovejas de Cristo solamente reconocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente reconocen al Padre que lo envió. Y eso les evita, como les vengo diciendo, evita ser engañados por los salteadores y ladrones, hermano. Los salteadores y ladrones que entran a redil, como dice la parábola, por otra parte que no es Cristo, ¿verdad? Por otra parte que no es la puerta, ¿verdad? Esos están ahí para matar, hurtar y destruir, como vamos a ver. Y cuando se refiere a eso, que el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, muchos erróneamente lo interpretan como el diablo, ¿no? Pero aquí los ladrones, tanto como los ladrones y salteadores, como cuando dice que el ladrón ha venido a matar y destruir,
se refieren a los falsos maestros y profetas, ¿ok? Que se han de levantar. Entonces, es muy importante, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a reconocer la voz del Maestro, la voz del buen pastor, la voz del unigénito Hijo de Dios, y solo a Él lo vamos a seguir. A los que vengan cayendo a charlas, a cuentos, con frases bonitas, a endulzarnos el oído, a querernos llevar de un lado a otro, a eso no le vamos a seguir. Vamos a huir de ellos, vamos a escapar de ellos porque no vamos a reconocer su voz y no vamos a seguir a un extraño. ¿Ok? Versículo 6, ya para terminar, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía, claro. Ellos, los fariseos, nunca entendían lo que mi Señor Jesús decía, porque ellos eran personas carnales, terrenales, naturales, y dice la palabra de Dios que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Entonces ellos no estaban capacitados para entender lo que mi Señor Jesús le estaba queriendo decir. Mi Señor Jesús le estaba queriendo decir que ellos no le oían, que ellos no lo reconocían, que ellos no hacían eso porque no eran sus ovejas. Eso es lo que mi Señor Jesús le estaba queriendo decir. Y le estaban queriendo decir también que ellos no tenían autoridad para guiar al redil de Dios, porque ellos eran ladrones y salteadores, porque ellos eran falsos maestros, y ellos eran falsos, por así decirlo, siervos de Dios. Eso es lo que mi Señor Jesús le estaba queriendo decir a ellos. Pero ellos no entendían estas cosas porque no habían nacido de nuevo, no creían en Cristo. El Espíritu Santo, obviamente, al no creer en Cristo, el Espíritu Santo no puede obrar iluminación en ellos, no puede darle sabiduría de lo alto, y por ende ellos no creían, no entendían muchas cosas de las que Cristo decía. Bueno, y eso lo tenemos en muchas partes. Por ejemplo, Nicodemo, cuando le dice mi Señor que le es necesario nacer de agua y espíritu para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo no entendió eso, tanto así que no lo entendió, que le dijo, pero Señor, pero ¿cómo yo puedo, siendo ya viejo, volver a ser niño y entrar otra vez al vientre de mi madre? Nicodemo no entendía de qué le estaba hablando mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le dijo, es necesario nacer del Espíritu. Eso es lo que estaba diciendo mi Señor Jesús. Es necesario que nazcas de Dios para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Pero él no entendía, él lo llevaba a lo natural, a lo terrenal. Y ahí era el error de muchos fariseos, incluyendo a Nicodemo. Es como cuando la mujer samaritana le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir más a sacar agua del pozo. Y mi Señor Jesús le estaba hablando del Espíritu Santo, que todavía no había sido enviado porque mi Señor Jesús, como está escrito, no había sido glorificado. Entonces, las cosas espirituales no podemos discernirlas terrenalmente. Eso es como que si yo, por ejemplo, quisiera interpretar el pasaje que dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo y échalo fuera, porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos caen en el infierno. Si yo entiendo eso literal, bueno, hubiera un poco de hombre ciego, un poco de hombre manco, porque eso no se puede entender y discernir terrenalmente, hermano. Entonces, ese era el problema de los fariseos, que los fariseos no eran ovejas de Dios, no eran hijos de Dios, no eran personas ungidas por Dios para el ministerio de pastorado. Eran ladrones y salteadores que habían buscado otra manera que no era Cristo, o otra puerta o otro pasaje que no era Cristo para entrar, ¿verdad? Pero no eran reconocidos por Dios. Y a esto le va a pasar, como ya les mencioné,
en el pasaje de Mateo, creo que está, que dice, pero muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos un milagro, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Entonces, mi querido hermano y amigo, esta era la condición de estos fariseos. Eran ciegos espiritualmente, no eran ovejas de Dios, eran cabras. Y por eso ellos no podían entender. Primero por eso ellos no podían escuchar a Cristo. No podían escuchar la voz de su Señor en Cristo. Y tampoco podían entender las cosas que nuestro Señor Jesús le quería dar a comprender con esta alegoría, con esta parábola. Entonces, bueno, hermanos, Dios lo bendiga mucho. Como exhortación final, les diría que sigamos al buen pastor. El buen pastor, como vamos a ver en el video que viene, si Dios quiere, es aquel que dio su vida por las ovejas. Sigamos, creamos, andemos detrás de ese buen pastor que es Cristo Jesús, porque Él es el pastor y Él nos va a llevar. Y si Él nos guía, Él nos va a llevar a comer buenos pastos, deliciosos pastos, a la vida eterna, hermano. Vamos a entrar y a salir y hallaremos pasto, que es la vida eterna. Entonces, sigamos al buen pastor, creamos en el obispo de nuestras almas, creamos aquel que fue enviado por Dios, ungido por Dios para pastorear a su redil, porque si creemos en Él, no seremos engañados. Si creemos en Él, entraremos y saldremos y haremos pacto, como vamos a ver en el video que viene, Dios quiere me lo permita. Y démosle la gloria a Dios por el único buen pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Creamos en Él y oigamos su voz y confiemos solamente en Él para que no seamos engañados por los salteadores y ladrones que solo quieren matar, hurtar y destruir. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.